muy interesante. Estamos realizándolo de manera muy frecuente y además francamente con alta satisfacción. Estamos hablando aquí de las generalidades de las calcificaciones. Todos sabemos que estas calcificaciones son procesos muy frecuentes que pueden llegar hasta el 10% de la población. Se produce por depósitos de cristales de hidroxiapatita cálcica en el propio tendón. No se sabe exactamente bien por qué se producen. Hay algunos casos secundarios, como puede ser intoxicación por vitamina D, alteraciones colágeno-vasculares, pero vamos, casi todas son idiopáticas, no sabemos realmente por qué se producen. Parece que están asociados a la hipoxia que se puede producir en el propio tendón. Y lo que se produce aquí es una metaplasia fibrocartilaginosa con propensión a calcificar, es decir, se producen celularidades más semejantes a condrocitos que lo que hacen es una producción incluso de calcio de manera heterotópica. Parece que en respuesta a la propia hipoxia tisular que se produce en estas zonas de degeneración tendinosa, con lo cual se asocian frecuentemente a degeneraciones tendinosas, no tanto a roturas. La clínica suele ser más asociada al problema mecánico, es decir, generalmente la hipertrofia de la calcificación produce una ocupación de espacio y esa ocupación de espacio produce cierto dolor, sobre todo en rozamientos, hasta que en un momento determinado puede haber un dolor exacerbado cuando el calcio se rompe a bursa. Es decir, si en un momento determinado esa calcificación, que a veces es muy pastosa, se rompe, produce una especie de bursitis metabólica cristalina muy dolorosa y eso es enormemente doloroso. Hay muchos pacientes que vienen llorando y a la 1 de la mañana porque realmente es enormemente doloroso. Pocas veces se asocia a una rotura. Cuando veamos una calcificación tenemos que sospechar que rotura tendinosa no suele asociarse de manera frecuente y sí tenemos muchas veces calcificaciones en los dos hombros. La propuesta de punción de la calcificación es muy antigua, realmente estamos hablando de hace mucho tiempo. De hecho, se hablaba de que la punción ciega es superior al tratamiento con antiinflamatorios orales ya desde hace muchos años, casi 30 años. Posteriormente se empezaron a hacer incluso punciones bajo control radioscópico, que entendían que estas punciones controladas o con imagen eran superiores a la punción ciega, que a su vez era superior al tratamiento conservador. Y desde hace ya casi 15-20 años se empezaron a describir las posibilidades de no utilizar radiaciones, sino utilizar el ecógrafo, ultrasonidos para el guiado de estas calcificaciones. Con lo cual nos quedamos que la punción ciega es superior desde el punto de vista de resultados al antiinflamatorio, la escópica es superior a la ciega y a su vez la ecoguiada es superior a la escópica porque podemos jugar con los dos planos en un momento y muy rápido. Sin embargo, si lo hacemos con el abrillantador de imágenes, pues tenemos que poner primero el arco en una posición y luego girar el arco en otra posición, ver si la aguja en la primera posición había estado en su sitio, es decir, es mucho más incómodo. Aquí no hay ninguna duda que el control ecoguiado es excelente desde el punto de vista del lavado de la calcificación. Bien, ecográficamente, cuando hablamos de calcificaciones tenemos que diferenciar que hay muchos tipos de calcificación. No nos podemos quedar con decir, bueno, tiene una calcificación en el supraespinoso o en el infraespinoso. Es decir, las calcificaciones pueden ser duras, pueden ser blandas, pueden ser en la bursa, pueden ser únicas, pueden ser múltiples, pueden ser en el subescapular, pastosas. Es decir, tenemos muchísimas calcificaciones y tenemos que intentar aproximar el diagnóstico a ello. Es decir, ya solo el hecho de la sombra acústica que produce la calcificación es totalmente diferente esta calcificación a esta otra calcificación. Esta ya lo hemos comentado antes en el examen incluso, que es más difícil de visualizar, sigue siendo redonda, no tiene una rotura, una sombra acústica tan marcada, es una calcificación lógicamente no tan estructurada, no tan organizada como esta. Podemos diferenciar entonces la calcificación desde el punto de vista de su estructura. Lo que sí es muy importante es que se visualice en los dos planos de estudio para ver qué longitud y qué anchura tiene. En función de la forma y de la consistencia, ya hemos hablado de que las calcificaciones pueden ser con un refuerzo, con una sombra acústica muy marcada a nivel de profundidad, una calcificación que consideramos sólida o dura, tan dura como que a veces ya nos ha pasado de ir a pinchar y luego no poder sacar ni la aguja de lo dura que está,
o una pastosa donde es más difícil de visualizar, mucho más difícil de reconocer ecográficamente, pero son muchísimo más agradecidas desde el punto de vista del tratamiento, porque es mucho más líquido, es una pasta de dientes que se lava con una facilidad muy superior. Entonces, en ese sentido, lo que es la calcificación nos va a permitir también intuir si estamos en una fase desde el punto de vista del tratamiento que podamos actuar de una manera más agresiva o menos. Calcificaciones que pueden ser únicas o calcificaciones que pueden ser múltiples, es decir, o incluso fragmentadas. Por ejemplo, estas calcificaciones son, ya veis cómo están como trituradas, a veces son calcificaciones donde no tengo realmente como una cáscara de huevo única, que es la que va francamente bien desde el punto de vista del tratamiento, sino que está fragmentado. Dicho sea de paso, hay veces que hemos mandado al paciente a ondas de choque y luego le queremos hacer un tratamiento con un lavado. Eso es prácticamente imposible, porque si ya nos la han fragmentado, perderíamos la capacidad de crear una presión en el interior de la calcificación, con lo cual si vamos a hacer ondas de choque siempre tendría que ser posterior a haber intentado el lavado ecoguiado. No tiene sentido hacer un lavado después de las ondas de choque, bueno, vamos a encontrar una fragmentación de la calcificación que nos va a impedir conseguir ahí un aumento de resistencia. Según el tamaño también las podemos diferenciar en las calcificaciones grandes, de centímetro, centímetro y medio, calcificaciones muy pequeñas, a veces incluso con muy poquita sombra acústica, a veces se ven en la inserción, son más casi intesofitos tendinosos. Vemos calcificaciones múltiples, en este caso tengo dos, una aquí y otra más atrás, pueden estar o no comunicadas. Esto tiene su importancia desde el punto de vista del tratamiento, porque puedo necesitar incluso hacer pues dos abordajes diferenciados. Y según la localización pueden estar, y generalmente están en el supraespinoso, en la parte más distal, como en este caso, muy cerca del tendón del bíceps, a un centímetro y medio, es decir, en la zona media del supraespinoso. Pueden estar incluso en el infraespinoso, o en este caso muy probablemente en el redondo menor, es decir, tenemos que saber situarlas, porque esta lógicamente va a tener un problema mecánico muy inferior a la que se puede producir en la calcificación del supraespinoso, por la propia lógica del rozamiento. Pueden ser, y las del subescapular tienden a ser enormemente hipertróficas, hemos visto algunos ejemplos antes, son muy pastosas y muy grandes las del subescapular, y pueden incluso ser bursales o incluso haber roto la calcificación tendinosa a la bursa y tener la calcificación o el depósito líquido más en la zona bursal. Suelen ser más líquidas, generalmente más cuando ha salido la calcificación del propio tendón, con lo cual ya veis que hay muchas formas de calcificación y que es muy importante poder llegar desde el punto de vista de localización, tamaño y especialmente de forma en saber dónde está y qué consistencia tiene la calcificación. ¿Para qué nos puede servir adicionalmente la ecografía? Pues nos puede servir para localizarla desde el punto de vista de distancia al tendón del bíceps. Aquí vemos que tenemos esta distancia en una calcificación de aproximadamente 7-8 milímetros, y esta distancia al tendón del bíceps nos puede servir para darle información al cirujano en el caso de que quiera vaciarla, porque no es tan sencillo verlas como incluso ecográficamente. Hay que tener en cuenta que están intratendinosas y salvo que el tendón presente una hipertrofia muy clara en la superficie bursal, a veces dentro del tendón no sabemos dónde está y tenemos que empezar a disparar con la aguja para saber dónde sale o dónde sale algo de calcio. Tenemos la capacidad de comprobar en el estudio dinámico, ya veis aquí cómo la calcificación no produce una clara hipertrofia, es una calcificación no excesivamente estructurada, no produce una clara hipertrofia tendinosa, con lo cual podemos intuir que mecánicamente esta calcificación se va a comportar de una manera más benigna a esta otra, que sí que veis cómo produce cierta protrusión, aunque probablemente sea más pequeña y algo más profunda. Es decir, esta que es más grande probablemente produzca un problema mecánico menor, y esta que es algo más pequeña produzca un problema de rozamiento mayor. Por otro lado, también podemos hacer la exploración, y ya hemos visto este vídeo antes, en el eje longitudinal para ver cómo se comporta la calcificación bajo el arco acromial y si tenemos un problema de rozamiento secundario producido por la calcificación. En estos casos sabemos que si vencemos y rompemos la calcificación y la lavamos, pues vamos a tener un resultado francamente positivo, mucho más si además asociamos luego, después de la calcificación, una infiltración en la bursa subacromial, porque ya tiene mecánicamente una irritación secundaria a la propia bursa. Desde el punto de vista de recomendación técnica,
se recomienda únicamente el tratamiento, lógicamente, de las calcificaciones dolorosas. Esto pasa como en las roturas del tendón, es decir, no hagamos ningún tratamiento a una rotura que no es sintomática. En las calcificaciones nos pasa lo mismo. No abordemos calcificaciones que no producen dolor únicamente porque las hayamos visto, o asociemos ya directamente todo dolor del paciente directamente a una pequeña calcificación que a lo mejor no tiene ninguna repercusión. Y por otro lado, si tendemos a hacer el abordaje desde el punto de vista ecoguiado, tendremos que tender a hacer abordajes desde el punto de vista de lavado en calcificaciones medianas o grandes, mayores generalmente a 6 milímetros, especialmente si son únicas y especialmente si están en una fase pastosa. Estamos viendo ahora que las calcificaciones no son de una manera o de otra, sino que es una patología entre comillas viva, donde los macrófagos intentan hacer la destrucción de la calcificación, y eso hace que dentro de la misma calcificación y en la misma persona secuencialmente podamos visualizar diferentes estadios de la calcificación. Puede empezar con una calcificación dura y posteriormente la fase de resorción por la que pasa la calcificación, los macrófagos van a producir una lisis parcial y eso hace que dentro de la misma estructura el momento de la calcificación pueda ser totalmente diferente. Esto puede durar un año, año y medio, y al final del proceso podamos tener una calcificación mucho más pastosa de lo que era al principio, con lo cual tenemos que saber buscar también el momento del tratamiento donde vamos a poder ser claramente más efectivos o lavarlo con una manera más determinante. Porque en realidad lo que tenemos que intentar es romper la calcificación, y si podemos vaciar la mayor cantidad de calcio, de hidroxiapatita cálcica de la calcificación a la jeringa, mejor. Cuanto más vaciemos, lógicamente, mejor. Os describimos cómo lo hacemos nosotros desde el punto de vista técnico. El material necesario ya hemos comentado. Yo soy muy partidario de esta solución. Esto es un antiséptico para piel que es muy activo porque es una solución de base alcohólica, que tiene un excipiente de cloruro benzalconio, es un desinfectante incoloro que lo utilizas en spray. Generalmente tienes que seguir dando al spray durante la técnica porque se evapora relativamente rápido, pero tiene una desinfección muy potente, muy rápida, y por el otro lado no mancha nada, ¿no? Y podemos empezar incluso la exploración con estos sistemas desde el punto de vista. Se habla mucho de que el alcohol afecta a las ondas. Sinceramente llevamos 20 años utilizándolo y no hemos tenido grandes problemas. Insisto en la utilización de estas jeringas tipo roscado, de 10 centímetros, para que no tengamos una gran presión y en un momento determinado nos estalle todo el líquido por el aumento de presión en la cara. Muy desagradable porque además no tienes manos, tienes que volver a cambiar todo, la aguja la tienes dentro, y en fin, ya empezamos con los follones en la mitad. Solemos utilizar generalmente dos jeringas cargadas con mepivacaína al 4%, al 1% utilizamos 4 mililitros. Solemos utilizar prácticamente siempre solo una de las jeringas, pero hay veces que la cantidad de calcio es tal que podemos necesitar una segunda jeringa. Por eso tenemos, por si acaso, siempre cargadas 2 con mepivacaína y 2 con suero fisiológico, porque si se diera la circunstancia de calcificación es muy grande y sale mucho calcio, tendemos a cambiar la jeringa y seguir lavándola con suero fisiológico. La colocación del paciente es determinante. Se habla mucho de utilizarlas, de hacerlo sentado, porque tienes que intentar que la jeringa esté un poquito más baja que la propia punta de la aguja para que por declive el calcio vaya cayendo al interior de la jeringa, pero sin embargo yo prefiero hacerlo sentado pero en la camilla, es decir, incorporo la camilla a tope, dejo el brazo colgando por fuera de la camilla, me sitúo en rotación en el punto de abordaje de la calcificación, y en este punto de abordaje de la calcificación, cuando ya le he medido en el eje transversal, en la mitad pongo un abón con una aguja que, como veis aquí, está azul, es concretamente de 25 Gs, de 2 centímetros y medio, muy pequeñita, únicamente para infiltrar la bursa y para infiltrar la piel. Entonces pongo un abón en la piel y en la bursa para que luego la aguja que voy a utilizar, que es una aguja más gruesa, la de 18 Gs, no me plantee problemas de dolor. Se pueden utilizar dos sistemas, una jeringa o incluso para lavar 2 jeringas. Uno se inyecta y el otro rezuma.
lavamos, es decir, realmente un verdadero lavado. Casi siempre tendemos a hacerlo únicamente con una jeringa. Si tuviéramos una calcificación muy grande, pues, y tenéis en la página web vídeos de técnicas donde funcionamos con dos y se ve que metes por un lado, la jeringa se llena de calcio por el otro lado y estás haciendo un lavado, pero al final es un poco excesivamente agresivo, son dos agujas gordas, por otro lado ya la esterilidad la mantienes peor, no puedes hacer el control con una tercera mano con el ecógrafo, con lo cual prácticamente siempre tendemos a hacerlo con una única jeringa y por presión positiva, es decir, metemos hasta que se rompe la calcificación y luego empieza a fluir el calcio hacia afuera. Una aguja o dos agujas, insisto que casi siempre tendemos a hacerlo con una. Y tenemos que saber a priori y decírselo al paciente que hay calcificaciones que van a ser muy fáciles de solucionar desde el punto de vista del lavado y otras que son más difíciles porque son más duras. Yo me acuerdo de una demostración al principio, hace muchos años, que es que se me quedó clavada la aguja y aquí yo parecía el estilete de un torero, porque es que no podía ni sacarla casi del paciente y en fin, es desagradable en plena demostración pues empezar ahí con la aguja que no sale casi poniendo el pie para estirar fuerte, ¿no? Realmente la imagen no era muy buena. Pero bueno, de cualquier manera, lavado, calcificación con anestésico, primera aguja, la primera aguja lo que hace es acercarse a la piel, acerca la bursa, llego a la mitad de la calcificación, infiltro la bursa, no llego a la calcificación con esta aguja pequeña porque lo que yo voy a buscar es la técnica de un disparo. Yo tengo que conseguir poner la aguja gruesa de un disparo y en el interior de la calcificación, en el medio de la calcificación. Eso es mi objetivo, con lo cual voy a hacer todo el procedimiento para conseguir que cuando yo vaya con esa aguja tenga clara el punto de entrada, el paciente no me haga movimientos, y eso es muy importante decirle, no rote usted el brazo cuando ya lo tengo posicionado, porque ya tengo la marca de la aguja donde he hecho yo la infiltración de la piel y en esa zona es donde voy a introducir la aguja más gruesa. Cuando yo suelo ya hago primero la desinfección de la piel, hago la infiltración de la piel, luego ya quito la sonda, preparo ya todo lo que es la jeringa con el anestésico, con la aguja ya de 18 Gs y en ese caso vuelvo otra vez, como tengo el punto de entrada que todavía me produce cierto sangrado, es ahí donde voy a meter porque sé que está en la mitad de la calcificación. Entrada, una vez que ya estoy, ya he hecho la entrada con la aguja más gruesa, más fina, he sacado, mantengo el punto de entrada porque todavía tiene cierto sangrado y entonces lo que voy es con la jeringa ya con la aguja. Ya veis la violeta esta que es de 18 Gs y ya me sitúo sobre la calcificación y es el momento que le digo al paciente aquí le va a doler algo, es decir, en este momento es cuando se va a producir cierto dolor. Aquí es cuando yo penetro ya dentro de la calcificación, le digo le va a doler un momentito y es cuando yo noto la resistencia claramente al entrar y aquí estoy entrando dentro de la calcificación en la mitad. Y una vez que ya entro en la calcificación es cuando ya empiezo a presionar. Cuando empiezo ya a meter a presión el líquido. Y lo que hago es esto, es decir, ya veis cómo hincho el tendón y ya veis cómo va saliendo todo este polvo desde el punto de vista cálcico, estas nubes, en función de que yo voy introduciendo y sacando el calcio. Ya veis, la jeringa intento que esté un poquito hacia abajo para que todo vaya rezumando a la parte más inferior, ya veis la entrada de la aguja, generalmente a 1 centímetro, en el eje largo me mantengo y estoy controlando. Puedo girar en algún momento, pero ya veis lo que es este rezumar del calcio, de la leche cálcica a la jeringa. Por eso es tan importante que no sea tan dura la calcificación, porque aunque en el interior puede tener todavía algo más pulvígeno, la calcificación es más dura, es más difícil de lavar. Más imágenes, estas tenemos muchísimas. En el caso de que haya mucho material volvemos a cambiar la aguja, pero ya veis que en todos los casos, pues ya veis estas nubes, a veces es incluso algo más sólido, ya veis como en un momento determinado, pues cuando estoy apretando parece que no sale y en un momento determinado pues sale como a borbotones ya este material que a veces te llena la jeringa. Si veo que esto se llena en exceso, lo que hago en ese caso es cambiar de rosco y cambio al suero fisiológico. Si al paciente se le dice que le va a doler únicamente la primera parte de la bursa con la aguja, que es muy finita, y que luego posteriormente le va a doler un poco cuando penetro en el tendón, inyecto un poco de anestesia dentro del tendón y espero, el procedimiento luego posteriormente es absolutamente indoloro. Es decir, solo duele en el momento que penetro en el tendón y en el momento que rompo la calcificación.
Entonces en ese momento tengo que tener un poquito de paciencia con la aguja, estar 30 segundos esperando que la anestesia que yo he metido al principio haga su efecto, y entonces es cuando yo prosigo con el lavado, porque ya en ese momento ya pasa a ser indoloro. Si no puedo, si es una calcificación dura, o al final, lo que puedo hacer a su vez son múltiples perforaciones, siempre en el eje largo, es decir, penetro y hago agujeros dentro de la calcificación, porque tengo que intentar buscar, si no he conseguido lavar o al final de la calcificación, es fraccionarla de tal manera que cree yo pequeñas fístulas, y a través de esas fístulas el calcio siga saliendo y siga drenando a la bursa. Y por último, para finalizar el procedimiento, siempre, porque hay que tener en cuenta que aunque yo saque mucho calcio, hay mucho calcio que va a rezumar a la propia bursa subacromial, con lo cual tendría el mismo problema que tiene alguien que de una manera espontánea se le rompe la calcificación. Por eso tendemos siempre a terminar con una infiltración bursal, que es la tercera fase del procedimiento en la bursa subacromial, con una infiltración de triamcinolona. En este caso cambiamos la aguja, generalmente no cambiamos la aguja, sino ponemos una aguja nueva, dado que ya no tiene dolor porque ya está anestesiado la zona de la infiltración cutánea, pues ya con una aguja, en este caso de 21 Gs, lo que hago es una infiltración directamente a la bursa y le pongo una infiltración de triamcinolona. Por eso duele generalmente, y hay que avisarle al paciente que el dolor se le va a producir cuando se despierte la anestesia, que esa noche tenga a mano por si acaso algún nolotil, incluso bebido, por si el dolor es importante, y puede teóricamente doler 24 horas hasta que la triamcinolona va haciendo ya más efecto en los siguientes días. Generalmente son 24 horas, más no duele. Lo que tenemos que tener en claro es que la calcificación, la técnica o el procedimiento se dirige principalmente a la mayor calcificación, es decir, aquella que produce hipertrofia tendinosa o aquella que nosotros asociamos con el mayor dolor, que curiosamente además el paciente te lo suele incluso señalar. Y que no nos olvidemos de infiltrar con una última jeringa 40 miligramos, que nosotros utilizamos la triamcinolona por la potencia que tiene de uso. Y ya veis aquí pues cómo drena todo este polvo, cómo se va sedimentando, y cómo al final pues nos encontramos con estos 3-4 mililitros de material que es pulvígeno, porque es como polvo de calcio, que es el que sacamos fuera de la jeringa, y al paciente además pues le encanta ver que le sacan la calcificación y que sale fuera y que en la jeringa y se lo enseñas, pues realmente dice con esto ya incluso subjetivamente yo creo que le soluciona el tema. Si la calcificación es pastosa, ya hemos comentado que lo que hacemos es barbotaje, es decir, tenemos que buscar este tipo de calcificaciones. Estas son las calcificaciones realmente que mejor se comportan. En este caso sí hacemos un lavado de manera muy clara, buscando precisamente que todas estas calcificaciones salgan, es decir, lavar la calcificación. Ya veis cómo se hincha el propio tendón al meterle el suero. Tenemos que conseguir una única oquedad. No podemos estar pinchando varios sitios, porque entonces meteríamos por uno y saldría por el otro, con lo cual tenemos que ser muy precisos con la primera entrada. Esto sí que no vale hacer 3 perforaciones, porque ya todo el concepto de presión positiva que nosotros introducimos con la propia jeringa no la tenemos. La entrada a la calcificación y por último la corrección a la bursa subacromial en casos de calcificaciones pastosas y la infiltración de triamcinolona. Si la infiltración es dura, en el caso de que no se rompa, pues podemos hacer ciertas escoriaciones, pero ya veis como estas calcificaciones a veces son tan duras que ya veis cómo las movemos incluso, es decir, estás pegando y no puedes ni entrar con la aguja y estás ahí chocando y es que estás moviendo una aceituna. En realidad aquí esto es como romper un huevo o intentar romper una aceituna. Tenemos que buscar que la aceituna se convierta en huevo, porque si no realmente no vamos a tener capacidad de entrada directamente. Ya veis como estamos chocando, movemos y como estuviéramos moviendo realmente un hueso, no somos capaces de romperlo. No son tan frecuentes estas tan duras, pero sin embargo pueden hacer casi imposible el propio procedimiento. En estos casos tengo que pensar que yo también me he equivocado, porque esta fase sería mejor haber esperado y esperar un poco a que se pasterice algo, que se haga algo más blanda, ¿no? Si la calcificación es sólida, lo único que podemos hacer es escoriaciones. Aquí no conseguimos realmente sacar nada y lo que hacemos son pues ir rompiendo la calcificación, buscando que en algún momento le haya hecho yo esas
esas fístulas y que salga algo de calcio del interior, pero generalmente si son estas calcificaciones son aquellas que no tengo éxito y donde tampoco mejoran claramente con este procedimiento. Insisto en lo que son las perforaciones finales, en el peor de los casos, y si son muy duras, pues puedo tener la capacidad de hacer ciertas perforaciones, pero intentar obviar esto. Y si la calcificación ya se ha roto y tengo una calcificación, que también es posible, en estos casos ya veis que es una calcificación cuasi líquida y la tengo en la bursa. Si tengo un material cálcico que se ha ido a la bursa, en este caso lo que tengo que hacer es un lavado. Un lavado, meto un poquito de suero y lo que hago es sacar directamente el calcio lechoso, ya veis cómo se moviliza dentro de la propia bursa a través de la aguja. Aquí no tendría que ir al tendón, sino que tendría que ir directamente a lavarlo en la zona de la propia bursa calcificada. No tengo por qué ir siempre al tendón, sino es ir directamente al sitio donde tengo yo la calcificación, conseguir meter suero, en este caso sí metemos bastante cantidad de suero para intentar diluir la calcificación, y en este caso es muy fácil hacer la propia aspiración bursal porque es muy pastosa y sale de manera fácil. Calcificaciones de estas características, ya ves que son más bursales, no tanto en la inserción del tendón, sino mucho más en la bursa. También suelen ser procesos que han roto parcialmente la bursa y se ha drenado también parcialmente la bursa. Incluso en algunas ocasiones vemos incluso drenajes dentro del propio hueso. Hacen verdaderas erosiones en el propio hueso y la calcificación se introduce. Más calcificaciones bursales, ya veis que casi todas son muy pastosas, no son tan frecuentes estas calcificaciones en forma dura, sino son calcificaciones muy situadas en la bursa, como en este caso, y insisto en este concepto de aspiración o lavado directamente en la zona bursal para conseguir que todo este calcio pues salga fuera de la bursa. Calcificaciones del subescapular las abordamos de la misma manera. Antes hemos estado hablando con los rehabilitadores cómo abordar el subescapular desde el punto de vista lateral. Nosotros en este caso lo que hacemos es una rotación externa máxima. Ya veis estas inserciones. Suelen afectar mucho estas calcificaciones a la parte más superior de inserción del subescapular y suelen ser además muy grandes y muy blandas. En estos casos son relativamente fáciles, lo único que hay que hacer es llevar el brazo en la misma posición, pero en rotación externa máxima. Y de esta manera conseguimos generalmente abordar. Y lo mismo para el infraespinoso. Aquí al contrario se hacen en rotación interna, son más infrecuentes, pero la técnica y la sistemática es exactamente la misma. Es decir, aquí no inventamos nada, lo único que hacemos es posicionar el brazo de tal manera que sea más accesible de una manera o de otra, bien en rotación externa el subescapular o en rotación interna en el infraespinoso, pero en sí la técnica es exactamente la misma. ¿Qué podemos esperar a la finalización de la técnica? Pues generalmente y desde el punto de vista de evolución suele haber una clara resorción de la calcificación, a veces se produce cierto tatuaje en la zona bursal, precisamente porque hemos vaciado parcialmente la calcificación, luego sigue saliendo y nos encontramos cierta calcificación en la bursa que no plantea mayor problema. Al mes suele haber una clara evidencia de resorción y desde el punto de la sintomatología, curiosamente al mes es cuando empieza el paciente en muchas ocasiones a producir cierta recidiva, no por el hecho en sí de la recidiva, sino porque la triancinolona en la infiltración que hemos hecho subacromial empieza a perder ya efecto, es generalmente una triancinolona en depósito, un trigón de pot, que hace que el paciente pues 2-3 semanas esté francamente asintomático y luego posteriormente vuelva otra vez. No hay que asustarse, sobre todo si vemos que la calcificación ha mejorado de manera clara, se ha reabsorbido, la hemos roto y tenemos únicamente el tatuaje bursal. En estos casos podemos, en el caso de que haya una segunda calcificación o haya restos de calcificación, volver a hacer el procedimiento, porque insisto que es muy poco agresivo y además es un único disparo, a diferencia de la artroscopia, que muchas veces tenemos que hacer punciones múltiples, incluso menos agresivo, y lo que hacemos son controles a las 3 semanas, donde ya veis que la calcificación mantiene a veces cierto tatuaje en el interior del tendón, el tendón persiste y tiene ciertas calcificaciones, pero lo que es el núcleo fundamental en la calcificación es menor. Insisto también en este concepto de la ecografía, de lavado de la calcificación y las ondas de choque, siempre tender a hacerla posterior, las ondas de choque posteriores al lavado de la calcificación, porque si no lo único que vamos a poder hacer son infiltraciones bursales. Intentar romper una calcificación que ya está rota y que está en el interior del tendón, pues sinceramente no tiene posibilidades.
Y por último, tocar las infiltraciones que también habéis comentado del nervio supraescapular. En este caso, el nervio supraescapular hay que saber, y lo hemos comentado en estos últimos días, que las lesiones pueden ser en varios sitios, en la escotadura supraglenoidea o bien en la zona de la escotadura espinoglenoidea, entre la espina y la glenoides. Aquí en esta escotadura espinoglenoidea el nervio ya ha dado las mayores ramificaciones articulares, con lo cual si queremos hacer un bloqueo articular no podemos ir a esta zona posterior, nos tenemos que ir a una zona más superior, en la fosa supraespinosa. Sin embargo, si yo tengo, por ejemplo, un quiste gangliónico en la parte posterior, pues puedo abordar el nervio en esta zona. Con lo cual, siempre que podamos, el nervio viene de la parte anterior, pasa por debajo del ligamento, de la escotadura coracoidea, y luego posteriormente ya se va dividiendo en sus ramas, y aquí en la zona posterior solo tendría la rama prácticamente posterior, la rama de la rama infraespinosa o la infraescapular del nervio supraescapular. Con lo cual hay que intentar hacer los bloqueos lo más cercano a la escotadura coracoidea y no tan cercanos a la espinoglenoidea, aunque son más fáciles de hacer. Probablemente por eso lo tendamos a hacer más. Desde el punto de vista morfológico, bien por desfiladeros estrechos o bien por compresiones extrínsecas, se puede producir una compresión del nervio supraescapular, que como veis está por debajo del supraespinoso en la zona superior, o bien en casos incluso por estiramientos en el omóplato. De cualquier manera, bien por compresiones extrínsecas, por compresiones en el propio canal o porque se ha osificado el ligamento supraescapular, podemos tener aquí cierto compromiso del propio nervio en esta zona y puede producir una paresia. La clínica, lo primero que el paciente refiere es un dolor en la parte infraescapular de manera muy claramente manifiesta. A veces nos encontramos con atrofias muy selectivas cuando hay compresiones del nervio supraescapular en la parte superior, y ecográficamente lo que podemos ver es si el nervio tiene un trofismo normal o una hipotrofia, como en estos casos ya veis la degeneración tan clara, el músculo supraespinoso aquí normal y aquí una atrofia muy marcada del infraespinoso en la parte posterior, otra atrofia clara del infraespinoso. Es decir, podemos valorar si el músculo está secundariamente afectado por efecto de la alteración del nervio en la escotadura o en alguna de sus escotaduras. Y desde el punto de vista de infiltración, la más frecuente, insisto, es la vía superomedial. Tenéis que tener en cuenta lo que es la anatomía y el lecho al supraespinoso que le hace toda la fosa supraespinosa de la escápula, y en esta fosa es donde nosotros desde medial vamos a orientar nuestra infiltración. Insisto en estas agujas de 7 centímetros, generalmente no de 18 sino de 20 Gs, salvo que queramos hacer una punción con un ganglión. En este caso, si es un ganglión, sí iríamos a agujas ya claramente más gruesas, incluso con cierta infiltración previa local. Este es el camino para llegar al ganglión, y este sería el abordaje desde el punto de vista de eje largo, desde medial y en profundidad hasta la zona del ganglión. En este caso estamos haciendo una infiltración, no hay un ganglión, estamos haciendo una infiltración del nervio supraescapular. Y la vía posterior, insisto, que es más sencilla, pero que es por debajo de la espina, pero que solo coge la rama infraescapular. La aguja es la misma, 7 centímetros es lo que recomendamos, y ya veis aquí estos gangliones en la parte posterior, estos grandes gangliones en la parte posterior, cómo podemos abordarlos. Aquí tengo este ganglión en la fosa posterior, aquí tengo las arterias, voy por encima de la espina de la escápula e incluso lo puedo ver a nivel de la fosa supraespinosa, es decir, en la fosa del músculo supraespinoso. ¿Por qué? Porque este ganglión comunica desde la parte posterior a través de la escotadura espinoglenoidea, tanto desde la parte superior como desde la parte posterior o infraespinal. De cualquier manera, el abordaje es muy sencillo en estos casos, es fácil llegar a este ganglión, puedo buscarme el sitio de acceso, iré generalmente en la vía longitudinal, pongo una aguja que es relativamente gruesa, en este caso 16 o 18 Gs, y puedo pinchar directamente en la mitad del ganglión y luego hacer una aspiración del ganglión en la parte posterior, en este ganglión que es francamente grande. Se puede utilizar esta vía
también como test anestésico o en caso de algo de distrofias de hombro, pero insisto en acercarnos más a la parte del supraespinoso cuando hagamos esta infiltración en la parte anterior. Bien, en conclusión, y antes de entrar en discusión, como veis, la ecografía ha demostrado ser un sistema enormemente útil para guiar diferentes tratamientos invasivos en el hombro. Las infiltraciones intraarticulares son más dificultosas de realizar bajo control ecoguiado porque la articulación es perpendicular a los planos de piel, por eso tendemos siempre a ir generalmente por vías posteriores y en el eje largo. La punción y el lavado de las calcificaciones en el hombro ofrece claramente mejores resultados que cualquier otra punción, sea ciega o fluoroscópica. Insisto en este concepto de buscar el tiempo de la calcificación cuando madura la calcificación, porque es cuando más éxito vamos a tener y probablemente menos dolor le demos al paciente, incluyendo en el caso de las bursales. Y aunque no se consiga un lavado completo de la calcificación, la fístula que se origina hasta la bursa permite muchas veces su resorción posterior y tenemos que pensar en este concepto precisamente para darle al paciente cierta medicación después de haberle pinchado por si sigue rezumando y le va produciendo una inflamación en la parte posterior. Si estamos hablando mucho de infiltraciones, cada vez estamos también tendiendo más a hacer indicaciones para bloqueos ecoguiados, para incluso ciertas patologías dolorosas, o incluso estamos empezando a hacer cierto tipo de cirugías ecoguiadas en el hombro, precisamente lo que comentábamos antes de la tenomotomía del bíceps, porque a veces con esto puede ser incluso suficiente. Bueno, yo creo que todo el concepto del tratamiento ecoguiado invasivo se cierra con esto. Creo que es un repaso de por lo menos lo que nosotros hacemos. Esto es como un seminario de cómo lo hace usted. Yo digo, yo lo hago de esta manera. Se aceptan y se postulan y se recomiendan múltiples variaciones, pero vamos, esto es en mi experiencia, después de todo el tiempo que llevamos haciendo esto, lo que entiendo que puede ser más importante y lo que es incluso más fácil de realizar. Muy bien, muchísimas gracias.